El Día de la Madre es una celebración en honor a la madre de familia o individual, así como a la maternidad, los lazos maternos y la influencia de las madres en la sociedad. Se celebra en diferentes días en muchas partes del mundo, más comúnmente en los meses de marzo o mayo. Esta festividad complementa las celebraciones similares en honor a los miembros de la familia, como el Día del Padre, el Día de los Hermanos y el Día de los Abuelos. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este video hablaré en defensa del Día de la Madre. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. A menudo se ha comentado que en las iglesias luteranas en los Estados Unidos, el Día de la Madre es el segundo servicio de adoración con mayor asistencia después de la Pascua de Resurrección. Muchos cristianos que prestan poca atención al año de la iglesia observarán el Día de la Madre con devoción religiosa. Es posible que nunca escuchen sobre la Epifanía o Pentecostés, pero esperan un mensaje especial del Día de la Madre, el segundo domingo de mayo. A pesar de este interesante estado de cosas, el Día de la Madre sigue siendo una fiesta secular, no religiosa. Si bien algunos países tienen una historia de varios siglos de un día para celebrar a las madres, la versión estadounidense moderna de la festividad comenzó a principios del siglo XX, por iniciativa de Anna Jarvis, quien organizó el primer servicio de adoración y celebración del Día de la Madre en la Iglesia Episcopal Metodista Andrews, en Grafton, West Virginia. Entonces, cada año, como está sucediendo el día de hoy, en muchas iglesias surge la pregunta: ¿cuánta atención, si es que alguna, deben prestar las iglesias al Día de la Madre? Habrá opiniones diferentes, pero una cosa está clara: la charlatanería quase religiosa que existe solo para mover las fibras del corazón puede ser una distracción en la iglesia de las cosas que son de suma importancia. El centro de todo servicio luterano es y debe ser siempre Cristo, el crucificado y resucitado. No permitamos que nada, por sano que sea, oscurezca el Evangelio. Dicho esto, creo que debemos tomarnos un poco de tiempo para bendecir a las madres de nuestras congregaciones, agradecerlas, orar por ellas y animarlas y apoyarlas. Las madres juegan un papel vital en la iglesia y la sociedad, una realidad que el mundo parece despreciar en estos días. Muy a menudo, las madres están al frente de la transmisión de la fe a la siguiente generación. Como Pablo escribió a Timoteo: pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti también. 2 Timoteo, capítulo 1. Versículo 5. En la iglesia, la influencia de una madre puede extenderse mucho más allá de su familia biológica. Pablo dice en Romanos capítulo 16, versículo 13: saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es también la mía.
De alguna manera, Dios usó a esta mujer sin nombre para criar, para ser madre del gran apóstol Pablo. Seamos agradecidos por todas las figuras maternas en nuestras vidas, ya sea que estén relacionadas con nosotros por sangre, fe o ambas. También hay una razón espiritual para recordar el Día de la Madre. En estos oscuros últimos días hay mucha confusión sobre el significado de la sexualidad y la familia. Mientras el diablo ataca el matrimonio y los hijos, la iglesia puede mantenerse firme en la palabra de Dios y resistir el canto de sirena que lleva a la destrucción. En particular, nuestro antiguo enemigo odia a las mujeres embarazadas, recordando siempre la promesa primordial de Dios de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente y que una madre embarazada daría a luz al Salvador que deletreó su perdición. Por lo tanto, es adecuado y justo dar gracias a Dios en el Día de la Madre y en todo momento por la santísima maternidad de María, por nuestra Madre espiritual, la Iglesia, y por todas las madres que honran a Dios con sus vidas al dar a luz y criar a los hijos. Esto no quiere decir que el Día de la Madre sea todo felicidad y rosas. Debemos recordar que puede ser incómodo para muchas personas. Es posible que alguno de nosotros no tengamos dulces recuerdos de amorosos padres cristianos. Tal vez otros hayan perdido a sus madres o se hayan distanciado de sus hijos, lo que hace que el día sea un recordatorio muy doloroso de su ausencia. Otros desean convertirse en madres y padres, pero se quedan sin hijos. Es posible que nunca reciban tarjetas hechas en casa y dibujos con crayones para colocar en el refrigerador. Y esta pérdida puede ser tan dolorosa como la muerte. Por lo tanto, ciertamente se requiere sensibilidad pastoral. Aún así, el Día de la Madre representa una poderosa oportunidad para bendecir algo bueno y beneficioso en este mundo contaminado. Nuestras madres son imperfectas, como todas las personas, pero Dios ha honrado la maternidad en la encarnación de su único Hijo eterno y continúa usando mujeres fieles para construir su reino. Si bien algunos otros países adoptaron el feriado de los Estados Unidos, las celebraciones existentes, celebradas en diferentes fechas, en honor a la maternidad, se han descrito como el Día de la Madre, como el Mothering Sunday en el Reino Unido, o en Grecia, la celebración ortodoxa oriental de la presentación de Jesucristo al templo el 2 de febrero, según el calendario juliano. En Grecia, tanto el aspecto secular como el religioso están presentes en una misma celebración. En algunos países la fecha adoptada es significativa para la religión mayoritaria, como el Día de la Virgen María en los países católicos romanos. Otros países seleccionaron una fecha con significado histórico. Por ejemplo, el Día de la Madre en Bolivia es una fecha fija que conmemora una batalla en la que participaron las mujeres para defender a sus hijos. Algunos países como Rusia celebran el Día Internacional de la Mujer en lugar del Día de la Madre, o simplemente celebran ambas fiestas, como es costumbre en Ucrania. Kirguistán
ha introducido recientemente el Día de la Madre, pero año tras año, el Día Internacional de la Mujer ciertamente está aumentando de estatus. A continuación, compartiré las fechas que celebran el Día de la Madre los países que hablan español. En España, el Día de la Madre es celebrado el primer domingo de mayo. El Salvador, Guatemala y México celebran el Día de la Madre el 10 de mayo. Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guinea Equatorial, Honduras, Perú, Uruguay y Venezuela celebran el Día de la Madre el segundo domingo de mayo. Paraguay celebra el Día de la Madre el día 15 de mayo. Bolivia celebra el Día de la Madre el día 27 de mayo. En República Dominicana, el Día de la Madre es celebrado el último domingo de mayo. En Nicaragua, el Día de la Madre es celebrado el día 30 de mayo. En Costa Rica se celebra el Día de la Madre el 15 de agosto. En Argentina, el Día de la Madre es celebrado el tercer domingo de octubre. En Panamá, el Día de la Madre es celebrado el día 8 de noviembre. En la mayoría de los países, el Día de la Madre es una celebración derivada de la festividad tal como ha evolucionado en los Estados Unidos, promovida por empresas que vieron el beneficio de hacerlo popular. Adoptada por otros países y culturas, la festividad tiene diferentes significados. Está asociada con diferentes eventos, religiosos, históricos o legendarios, y se celebra en diferentes fechas. En algunos casos, los países ya tenían celebraciones en honor a la maternidad, y sus celebraciones luego adoptaron varias características externas de la festividad estadounidense, como regalar claveles y otros regalos a la madre. El alcance de la celebración varía mucho. En algunos países es potencialmente ofensivo para la madre no celebrar el Día de la Madre. En otros, es un festival poco conocido celebrado principalmente por inmigrantes o cubierto por los medios como una muestra de la cultura extranjera. En el Día de la Madre, entonces, no olvides de decir a su mamá que la amas. En realidad, haz esto todos los días. Hazle una tarjeta casera y siéntate a su lado en la iglesia. Sin embargo, más que esto, movilice a su congregación para ayudar a un centro local de embarazo en crisis. Ofrécete a cuidar a las madres solteras de tu comunidad. Ayude a organizar comidas para familias con recién nacidos. Especialmente si su propia madre está lejos, dedique tiempo a conocer a las mujeres mayores de su congregación y su vecindario. Y en todas estas cosas, recordad con asombro que el Creador escogió una vez a una humilde virgen para que se convirtiera en madre y fuera el medio para traer su presencia salvadora al mundo.